Ahora sí, general Jorge Chávez Cresta, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Un saludo fraterno a toda la audiencia del programa del Perú, a lo largo y ancho del territorio, y muchas gracias por la oportunidad de estar en esa entrevista. Bueno, antes de hablar sobre algunos temas de fondo que tienen que ver con el ministerio del cual usted está a cargo, que es el de Defensa Nacional, queremos hablar sobre un tema que se le ha atribuido en los últimos días, sobre todo el Centro Liber, que es una entidad del Instituto Prensa y Sociedad que obra para que haya transparencia en las informaciones públicas y por eso hacen investigaciones en la documentación que existe en el Estado. Y han sostenido que en su caso hay 3 procesos fiscales, uno del año 2004 por estafa, uno del año 2007 por apropiación ilícita, creo que en el Agustino, y otro en el año 2013 por documentación falsificada. Y se le reprocha que estos tres procedimientos fiscales no figuran en la declaración jurada que usted tuvo que firmar para asumir el ministerio que ahora dirige. Muchas gracias por la oportunidad, don Fernando. Yo lo que quisiera puntualizar es saludo la investigación de todas aquellas unidades, centros y representantes de nuestra prensa peruana. Creo que ellos cumplen con el deber de verificar, ¿no?, las responsabilidades y las anotaciones que hace cada funcionario del Estado. Y yo también lo que quisiera acotar es de que yo soy un hombre de ley. Soy abogado además de, ¿no?, general. Y sé cuáles son mis deberes, responsabilidades y lo que tengo que llevar a cabo en cada uno de los eventos que corresponden al cargo de ministro de Estado. El día que fue nombrado ministro de Estado, un 21 para 22 de diciembre, nos presentaron una lista para abordar 4 temas. La primera, si tenía una sentencia judicial. No la tengo. La segunda era abordar si tenía calidad de imputado o denunciado en un delito culposo o cómplice, ¿no? Tampoco lo tengo, ¿no?, como voy a explicar a continuación. El tercer aspecto, si tenía algún tipo de procedimiento administrativo, no lo tengo. Y si había sido sancionado como consecuencia de ese procedimiento administrativo unas faltas administrativas, tampoco lo tengo. Es por eso que la declaración es pública y se puede ver que yo no tengo ningún tipo de anotación correspondiente a eso. Voy a lo informado por el Centro Liber, ¿no? Primero quisiera rechazar, ¿no?, con el buen ánimo de espíritu, porque uno tiene que defender su honra, categóricamente, que haya ocultado información en mi declaración en ninguno de los 3 procesos que se mencionan, ¿no? Hablamos del primer proceso, el año 2004. Estafa. Estafa. Parece una suerte de algo irrisorio, pero esa denuncia la hice yo. Usted denunció que se había cometido una estafa. Yo no tipifiqué. Yo denuncié que se podrían haber cometido presuntas irregularidades en la construcción de unas viviendas. ¿Esto con fondos de la Caja Militar Policial? No. Con fondos del Fondo de Vivienda Militar. Fondo de Vivienda Militar. Así es. Yo hice esa denuncia correspondiente. Al paso de 3 años, tal como está en el acervo documentario, la Sexta Fiscalía Superior de Lima declaró no ha lugar la apertura de instrucción en mi contra. Por lo tanto, nunca tuve la condición de imputado. El registro manifiesta ahí todo eso y yo creo que al final voy a hacer una conclusión sobre la interpretación que se le va a dar a un registro. El registro no puede indicar, porque uno lo lee y pone imputado estafa, como si yo hubiera sido el estafador. Y creo que eso se tiene que corregir. Estoy solicitando yo, en mi condición de ciudadano, ¿no?, ante el juzgado, ante el gerente del Poder Judicial que administra todo este tipo de actividades, ¿no?, para que se haga las correcciones correspondientes. Tomamos nota entonces que en el procedimiento fiscal iniciado el 2004, usted es el denunciante. Así es. Y en consecuencia no tenía por qué declarar eso en su declaración jurada como ministro. Así es. En el segundo tema, 2007, lo que hay es un reproche de apropiación ilícita de alguna propiedad en el distrito de El Agustino. ¿Qué es lo que ha sucedido? No, la verdad yo desconozco porque nunca he sido notificado, nunca me he acercado a las instalaciones en el área territorial del Agustino, ¿no? Y lo que yo necesito informar es que existe una resolución que declara consentido el archivo definitivo de la investigación, el año 2008, ¿no? Y ni siquiera fui formalmente notificado.
Por lo tanto, también, en este caso, no tuve la condición de imputado porque no se abrió una instrucción en mi contra. Aquí hay 3 procesos, o había antes 3 procesos, ahora ya no. El primer proceso son acciones preliminares para determinar a quién se va a denunciar, a quién se va a imputar. Lo hace la Fiscalía y posteriormente se lleva a cabo todo el proceso judicial. El primero, uno puede estar inmerso en una acción preliminar, pero imputaciones, nunca he tenido conocimiento. En los 3 casos, pero estamos hablando de este segundo caso. Sí, Agustino. Y hay un tercer caso que es el año 2013-14, que tiene que ver con falsificación de documentos. ¿De qué se trata y en qué situación se halla usted frente? De lo que se ha podido averiguar una vez haber tenido conocimiento de ello, esto ha sucedido en la localidad de Sandia, en el departamento de Puno. Selvas de Puno. Así es. La única oportunidad que yo he tenido que ir a la región de Puno, al distrito y provincia de Sandia, ha sido cuando hemos proporcionado ayuda humanitaria ante las acciones de la naturaleza que se desbordaron 2 zonas, ¿no? Un río y hubo un deslizamiento. Aprovecho la oportunidad para dar un saludo fraterno a toda la comunidad de Sandia, con que hicimos un gran trabajo ahí para atender a la población afectada. Después, nunca más. ¿Y qué se le reprocha? ¿Por qué es que hay un...? Según lo que he podido averiguar en el acervo documentario que he pedido y he solicitado tanto al ejército, porque se dice que esa falsificación de documentos fue tipificada a un funcionario que trabajaba en la oficina de registro. En el año 2010 y 2011 yo era comandante general del Comando de Reservas y Movilización del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción y responsabilidad las oficinas de registro militar. Entonces, según lo que yo veo, es de que se cometió ese presunta falsificación, y usted como jefe de esa unidad... Sí, seguramente ahí ha ido la ruta, pero nunca he tenido ese tipo de información. De estos 3 casos cuyos alcance nos ha explicado, ¿usted era consciente de cuántos de ellos, de cuántos sabía que existía ese procedimiento fiscal? Y su expresión en un documento, que es lo que el LIBER ha hallado. El LIBER no ha inventado en ningún momento yo he manifestado, pero creo que sí hubiera sido importante cuando se desarrolla una investigación periodística cruzar con la persona a la que va a ser denunciada. Creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Yo a ningún medio, jamás, y jamás lo haré, me he negado a interactuar sobre ello. Pero yo nunca fui notificado. Respondiendo a su pregunta, empiezo por los 2 últimos. Nunca tuve conocimiento de los 2 últimos. Y del primero, por supuesto que tuve conocimiento porque la Oficina de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros me notificó sobre ello, ¿no? De que no había sido registrado y que tome todas las acciones correspondientes. Procedí a ir, verificar y todo lo más, porque ese era un tema cerrado en el cual nunca fui imputado o denunciado. Entonces, mal haría yo en registrar algo de que no corresponde. Bueno, usted entonces, si es que tuviera nuevamente que hacer esa declaración jurada, se comportaría de la misma manera. ¿Cree que no ha habido ninguna ligereza, ningún descuido en la presentación por escrito de todos los temas fiscales que le conciernen? Sí, no solo creo, sino de que, si bien es cierto, hay un cuadro Excel de que estamos pidiendo su regularización, el acervo documentario de esas 3 carpetas, porque de las primeras 2 se han unificado, de esas 3 carpetas, no indica de que yo haya sido imputado. Y la pregunta es bien clara. ¿Denunciado o imputado? Y no es ni uno ni otro en los 3 casos. Exactamente. Bueno, tomamos nota de su punto de vista, general Chávez Cresta. Permítanos, a las 9:21 estamos conversando con el ministro de Defensa, el general en situación de retiro, Jorge Chávez Cresta, y después de haber despejado y oído su punto de vista sobre los temas fiscales, queremos ir a las cosas de fondo que tienen que ver con la seguridad nacional, amenazada sin duda por bandas criminales y entre ellas de narcotraficantes. ¿Qué es lo nuevo respecto a la protección de nuestro espacio aéreo de manera tal que no hayan aeronaves, avionetas u otros, que entren, como ha sido durante años, a nuestro territorio, se aterricen en pistas que ahí están, que se pueden perfectamente observar desde el cielo, y salgan llenas de cocaína? ¿Qué es lo nuevo que se avecina en el acuerdo que se está gestando con Estados Unidos?
Muchas gracias por la oportunidad de poder informar a toda la ciudadanía que es un tema de mucha relevancia. Si bien es cierto, el escenario impone de que la lucha contra este flagelo de narcotráfico es llevado a cabo por el Ministerio del Interior a través de la policía y cada una de sus dependencias, tales como son la de Irandro, existe una parte colateral, pero de coordinación y articulación que lo hacen las Fuerzas Armadas y en este tema de interdicción. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace más de 20 años sucedió un tema muy lamentable, ¿no? El derribo de una avioneta con ciudadanos estadounidenses. Un pastor protestante con su hija, ¿no? Sí. Exactamente. Que no escuchó o no entendió las advertencias que una aeronave... Las circunstancias ya fueron determinadas y todo lo demás, pero yo quisiera ir a la cosa de fondo, ¿no? En el sentido de que como consecuencia de ello, si bien es cierto, ha habido leyes a partir del 2018 que le hizo el congresista Tubino y varios aspectos, los Estados Unidos nos pusieron un veto. ¿Cuál era ese veto? De que no podíamos tener la capacidad de poder dar mantenimiento, sostenimiento a todo el sistema de radares y a todo aquel equipo que necesita accesorios y herramientas procedentes de los Estados Unidos. Y eso ha ido en perjuicio de poder llevar a cabo una verdadera interdicción mediante el sistema radárico para el aire y para hacer información real e intervención en tierra. Por lo tanto, creo que ha sido siempre una preocupación, no solamente de la parte de defensa, no solamente de la parte del interior, sino también de la parte de nuestra Cancillería, porque Cancillería tomó un papel y un rol muy importante. Yo quisiera saludar y felicitar la labor de nuestro embajador, Mesa Cuadra, en los Estados Unidos, por disposiciones de nuestra canciller, en el sentido de poder aperturar este tipo de acciones y llevar a cabo un acuerdo. Ahora, ¿no? El tema en los Estados Unidos está basado en una ley. Creo que hubo un voto en el Parlamento norteamericano que privaba al Perú de la utilización de recursos tecnológicos que nuestra Fuerza Armada tiene comprados en Estados Unidos. Así es. Todo eso ha sido llevado por parte de Cancillería y por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es su Cancillería, obviamente. Y ambos, después de muchísimo tiempo, se ha llegado a esta lid y establecer los acuerdos. Es un trabajo muy detallado, muy profesional. Ahora bien, acá hay dos versiones, tal como nos hemos estado conversando. La primera dice, ¿qué significa esta interdicción? ¿Es letal? ¿No es letal? Yo quisiera, si me permite, dar una lectura a lo que es el término de interceptación. Este acuerdo para la implementación del convenio para combatir el uso indebido y la producción de tráfico ilícito de drogas entre la República del Perú y los Estados Unidos de Norteamérica en el tema de la interceptación aérea y la asistencia conexa a los Estados Unidos de Norteamérica tiene carácter de secreto. Por eso que no puede ser público. Sin embargo, contiene 9 artículos, un anexo y un apéndice. Quisiera leerlo. El término de interceptación describe el acto de aproximarse y mantenerse cerca de una aeronave efectuado por una aeronave de rastreo o interceptación con el fin de identificar a esa aeronave y, si es necesario, reorientarla a su ruta planificada, escoltarla fuera del espacio aéreo restringido o prohibido o darle la orden de aterrizar. Pues bien, ese es el trabajo que se hace ante un ingreso de una nave tipificada como sospechosa. Que no se ha registrado, que no tiene los números escritos que reconoce y no ha dado cuenta. Que no ha dado cuenta del ingreso al espacio aéreo. ¿En qué va a consistir esta interceptación? Con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de otros países como Canadá, vamos a incrementar el sistema de radares, que el día de hoy solamente tenemos uno. Para toda la selva. Para toda la selva, y que funciona al 30% de su capacidad. O sea, prácticamente no tenemos. No tenemos. Ese es importante, tener un sistema radárico. ¿Qué significa tener un sistema radárico? Cualquier aeronave que ingresa a territorio nacional es detectada. Entonces, por lo que entiendo, no hay derecho a disparar, pero vamos a tener la capacidad tecnológica de detectar inmediatamente, atraviese la frontera. Así es. E impedir que avance y, por supuesto, que aterrice. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si se filtra y aterriza? En el suelo se le puede disparar, ya no es interceptación aérea, eso ya es disparar a tierra. A ver, ahí hay dos cosas. Si tenemos implementado todo el sistema radárico, yo doy la completamente seguridad de que es difícil de que pueda aterrizar. Bien difícil.
Pero en el devenir de la interceptación, si aterriza, va a haber un equipo de la policía y el Ministerio Público que van a hacer la interdicción terrestre. La parte en que van a estar en el suelo. Pero una vez que llega la avioneta, creo que no sería prudente dispararle, ¿no es cierto? O sea, pero si está en suelo, yo creo que sería bueno destruir esos instrumentos que utilizan para el narcotráfico, naturalmente tratando de salvar vidas humanas. Pero por supuesto. Pero si la avioneta está en tierra, si los señores bajan y van a cargar, destruir en el suelo, ¿se puede o no? Don Fernando, porque si usted destruye 3 o 4 avionetas, se lo pensarán 2 veces antes de ir entrando. Pero, don Fernando, usted va a la base del Brain. En su patio de armas, en la parte posterior, hay 13 colas de avionetas destruidas. Sí, las he visto. Por eso que le pregunto. Por supuesto. Si podemos seguir destruyendo avionetas en el suelo. No solamente eso, sino también los campos de aterrizaje no declarados. Que son decenas y decenas. Por supuesto. Cada vez más. Este año, por ejemplo, hemos tenido la labor de destruir 113. Nos están faltando 15, ¿no? Pero hay más. ¿Por qué? Porque la información radárica y el sistema aún no nos permite. Con este acuerdo no solamente vamos a tener eso, vamos a tener inteligencia, información, vamos a tener, nos van a proporcionar que por razones de estrategia, no lo puedo decir qué tipo de avión o qué tipo de aplicación se va a llevar a cabo. De helicópteros, tenemos helicópteros poderosos, ¿no? También, pero todo eso es un proceso que nace con este acuerdo. De acuerdo. ¿Cuándo prevé usted que se pueda firmar este acuerdo que todavía no está plenamente validado por los Estados Unidos, ¿no? Sí, tengo entendido que ya ha sido aprobado por el Departamento de Estado, está en la Cancillería y lo que se va a llevar en los próximos días ya es la firma de este acuerdo entre nuestra canciller, la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, y eso tiene que ser propuesto al Congreso de la República. De acuerdo. Bueno, en todo caso nos está anunciando que en próximos días tendremos un acuerdo oficial con Estados Unidos que nos permitirá una capacidad de respuesta ante la invasión de nuestro espacio aéreo de avionetas de narcotraficantes. Ahora bien, ¿cómo prever el cambio que se va a operar de todas maneras para que el narcotráfico no aumente por vía terrestre? Porque existe también por vía terrestre, sobre todo que ahora hay toda la frontera con Colombia, la frontera con el Brasil por el Ucayali. O sea, han aumentado lugares donde nuestra frontera es porosa y es muy difícil controlarla. Esta lucha contra el narcotráfico que lo lleva el Ministerio del Interior a través de las entidades correspondientes, nuestra policía, las entidades como el Estado liderando, están presentando un paquete de proyectos legislativos. Por eso que la señora presidenta en su discurso presentó 3 aspectos importantes que han sido las facultades legislativas. La primera, para el tema de seguridad ciudadana y todos sus conexos, está el narcotráfico. Segundo, para lo que es gestión de riesgo de desastres. Y tercero, para infraestructura, en que tiene que ver el agua y el saneamiento. Entonces, me voy a lo de seguridad ciudadana. Años anteriores se había dispuesto que el control de insumos químicos para poder formular el clorhidrato de cocaína sea controlado por la SUNAT. Que no lo hace con eficiencia. Hay que reconocerlo. Claro. Eso, con el paso de los años, ha sido determinado de que no se ha demostrado eficientemente el desarrollo de ese trabajo. Por lo tanto, una de las propuestas es que salga ya la SUNAT, ingrese ya una labor investigativa y que la policía vuelva a tener el control del mismo. O sea, nos está anunciando que quizás en breve plazo es la policía que se ocupará de evitar que insumos químicos que van a la selva y que destruyen la tierra y que permiten hacer coca entren impunemente a nuestro país. Exactamente. Muy bien, tomamos nota de eso. Tenemos muy poco tiempo y yo quiero preguntarle sobre otro tema. Naturalmente, la Fuerza Armada, para ser eficaz, necesita contar con el apoyo de la población civil. La Fuerza Armada no puede actuar en el territorio peruano si no está informada, si no mantiene buenas relaciones con los civiles. Y eso requiere, naturalmente, en este caso, 2 cosas. Aportar las informaciones que la Fiscalía está solicitando sobre los muertos que se han producido en nuestro país en el contexto de manifestaciones sociales.
número uno. Y número dos, que den pruebas de luchar ustedes también contra la corrupción que hay al interior de las Fuerzas Armadas. Y aquí menciono claramente un tema que se ha denunciado, que es el abuso y el aprovechamiento del rancho que nuestros soldados comen. Y esto es muy grave porque mina la moral militar en la medida en que yo he escuchado desde que conozco de la institución militar, el rancho de los soldados es sagrado. ¿Alguien ha violado ese principio, general Chávez Cresta? Muchas gracias por la pregunta, don Fernando. Yo quisiera así exponer lo siguiente. En un reportaje el domingo pasado salió presuntas irregularidades en la contratación de las raciones de campaña envasada, que es parte de la alimentación. ¿Cuándo sucede esto y por qué se adquiere? Una ración de campaña envasada es una bolsa de nutrientes y de alimentos, se puede conocer como frío, que puede ser calentado en cada uno de los aspectos de su utilización. Sin embargo, es un complemento de la alimentación cuando uno desarrolla dos tipos de acciones militares y operaciones militares. Acciones militares y operaciones militares. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? De que el personal militar sale fuera de la instalación en donde consume el rancho caliente, su alimentación caliente, y sale afuera y se le proporciona esa ración de campaña envasada. ¿Correcto? Entonces, definimos los dos puntos. Cuando hablamos de la alimentación, coincidimos en eso. Muy bien. Entonces, este reportaje indica presuntas irregularidades en tres aspectos. Primero, en que la fecha de cotizaciones no fue respetada. Segundo, el precio es muy alto. Y tercero, era relacionado a si es que algún órgano de control estaba ahí, ¿no?, para ver el desarrollo de lo mismo. Entonces, empiezo por el primero. Rápidamente, porque nos están pidiendo ya. Sí, rápidamente. Entonces, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista del Ministerio de Defensa? Acá hay un tema de legalidad. Cada institución, si bien es cierto, es parte del pliego del sector defensa, en este caso el Comando Conjunto, y lo veo rápidamente, es una unidad ejecutora. Legalmente soy impedido de poder yo intervenir en lo que es su administración, de su ejecución financiera y de lo que es su ejecución presupuestal. Puedo yo solicitar información, puedo hacer, pero no puedo intervenir. Las explicaciones del caso las está dando el Comando Conjunto como corresponde a ley, que ha hecho el Ministerio de Defensa, ha solicitado a la OSI de la Contraloría, a la órgano de control institucional, para que pueda llevar a cabo esta investigación. ¿Tenemos un informe ya de esa investigación? Todavía no. Nos ha remitido un informe la OSI del Comando Conjunto indicando de que ya inició con anterioridad al haber detectado estas presuntas irregularidades. De acuerdo. Y de todos los aspectos. En todo caso, general, ¿se compromete usted a regresar acá cuando hay un informe definitivo y a sancionar a quien se haya permitido que los soldados que están expuestos al peligro en nombre de todos nosotros no coman bien? Eso lo va a sancionar usted implacablemente, caiga quien caiga. Definitivamente que sí, don Fernando, no solamente con el hecho de la alimentación, sino aquel que transgrede algún tipo de comportamiento en contra de los derechos humanos y fundamentales del personal militar, no habrá mano tomamos nota de eso, por el contrario, más grave, muy dura. Ese compromiso que adopta, que hemos visto, lamentablemente hay que decirlo, a comandantes generales del ejército que se han aprovechado de la gasolina de nuestras unidades. Y eso no se debe permitir, justamente porque necesitamos una Fuerza Armada respetada por la población y preparada para una acción eficaz en contacto con los civiles. General Chávez Cresta, muchas gracias por su presencia acá. Muchas gracias. Finales, para culminar, nosotros estamos para servir y proteger a la nación, no para hacer algún tipo de acto que vaya en contra de la honorabilidad y el comportamiento de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Señor ministro, le hemos tomado la palabra y esperamos que venga usted cuando haya un informe de la OSI sobre este tema de lo que comen nuestros soldados, con el que no se debe tener la menor complacencia.